La sexualidad es una de esas facetas de la existencia humana que siempre ha atraído miradas, generado debates, despertado entusiasmo, ansiedad y deseo. Desde tiempos en que se hablaba de la intimidad física en susurros bajo la penumbra, hasta eras en que se exaltaba como algo divino, la humanidad ha recorrido un camino largo y sinuoso. Cada comunidad, cada civilización, estableció sus propios límites de lo permitido y lo prohibido, lo puro y lo impuro. Pero, ¿cómo se desarrollaba la esfera íntima de la vida de las personas en diferentes periodos históricos? ¿Cómo percibían la sexualidad en el antiguo Egipto, Roma, China, India o la Rus? Las respuestas a estas preguntas a veces sorprenden, a veces desconciertan, pero siempre levantan el velo sobre una parte oculta, aunque significativa, de la historia humana. Si te fascina sumergirte en estas profundidades históricas y descubrir cómo vivían nuestros antepasados, por favor, suscríbete y dale un me gusta. Tu apoyo es una señal de que mi esfuerzo no es en vano, y me inspira a seguir explorando el pasado y compartiendo nuevas historias contigo. Cada reacción tuya me ayuda a avanzar y crear contenido aún más interesante. Roma antigua, pasión bajo el control de las tradiciones en la cultura popular moderna. La antigua Roma suele presentarse como un reino de desenfreno, un epicentro de pecado y sofisticada inmoralidad, donde las pasiones ardían sin freno. Sorprendentemente, esta imagen es tanto cierta como engañosa al mismo tiempo. La sociedad romana estaba impregnada de energía sexual, pero no había un caos absoluto en ello. Las leyes y costumbres buscaban contener los excesos, establecer límites para lo que se consideraba desmedido o fuera de las normas de decoro. Sin embargo, fenómenos como las relaciones homosexuales, la prostitución, el proxenetismo e incluso las imágenes eróticas no se consideraban delitos, se regulaban, se integraban en ciertas normas, pero no se erradicaban por completo. Apenas han llegado hasta nosotros datos sobre la violencia doméstica, probablemente debido a la escasez de fuentes, y la amenaza de violación solía ser más una insinuación intimidante que una realidad cotidiana. Los romanos veneraban al dios de la fertilidad, Príapo, representado con un falo enorme y constantemente erecto, simbolizando su conexión con la fuerza de la naturaleza. Sus estatuas se colocaban en jardines y campos, creyendo que protegía las cosechas, alejaba las desgracias y traía prosperidad. Este símbolo elocuente dice mucho sobre la cosmovisión romana. El sexo no era solo un aspecto de la vida cotidiana, sino parte de un orden sagrado, entrelazado con sus tradiciones religiosas y prácticas diarias. El latín estaba repleto de palabras y expresiones para describir los órganos íntimos y los actos sexuales, lo que subraya la franqueza con la que los romanos abordaban estos temas entre amigos o durante banquetes. Para ellos, la sexualidad no era una zona prohibida. Se percibía como algo natural, orgánico y cercano a un ritual que conectaba al hombre con la naturaleza y lo divino. Los ideales de belleza femenina en Roma estaban claramente definidos y reflejaban los gustos de la época. El poeta Ovidio describía a la mujer perfecta así: piel pálida como la cera, ojos brillantes y vivos, cuerpo esbelto y flexible, cabello castaño o negro pero jamás pelirrojo, aliento ligero, aroma cautivador, edad de alrededor de 16 años. Este era el ideal que fascinaba a los hombres romanos, despertando su admiración. La mujer debía poseer gracia, cuidado personal, la habilidad de moverse con elegancia en la danza y mantener una conversación con dignidad, pero sin excesiva audacia o desafío. La esposa en Roma no solo era vista como una amante, sino también como una compañera, aliada y fiel ayudante en los asuntos familiares y sociales. El matrimonio se consideraba un contrato, a menudo sellado para forjar alianzas políticas, especialmente entre familias nobles, donde el amor cedía paso a la estrategia. Aunque los romanos practicaban la monogamia como principio fundamental, la disolución del matrimonio era algo común y sencillo, casi rutinario. El divorcio implicaba la división de propiedades y la resolución de cuestiones de custodia de los hijos, lo que garantizaba a los abogados ingresos estables y ocupación. Contrario a los mitos populares, las mujeres tenían ciertos derechos, incluida la posibilidad de iniciar un divorcio por su propia cuenta, lo que les otorgaba cierta libertad dentro de los límites de una sociedad estricta. Curiosamente, las mujeres romanas no exigían de sus esposos una fidelidad absoluta ni lo consideraban una condición indispensable del matrimonio. En una sociedad donde la prostitución estaba legalizada y era accesible, la necesidad de romances clandestinos se desvanecía por sí sola. Además, si una esposa se sentía insatisfecha en sus deseos, podía acudir a un funcionario municipal, el edil, y registrarse oficialmente como cortesana, lo que le permitía satisfacer sus necesidades de manera legal y sin reproches sociales, a veces incluso con el consentimiento tácito de su esposo. El matrimonio romano no era una telenovela llena de escenas apasionadas, sino un mecanismo para mantener el equilibrio social y material, donde los sentimientos a menudo quedaban en segundo plano frente al pragmatismo. Horacio aconsejaba a los jóvenes romanos: si deseas intimidad, ve con una prostituta, es más fácil y seguro.
Cortejar a muchachas de familias respetables entrañaba riesgos considerables, un error en la elección podía conducir al deshonor, un escándalo ruidoso o incluso a una venganza mortal. Los textos antiguos están llenos de historias sobre amantes sorprendidos por maridos o padres enfurecidos, a uno lo azotaban con un látigo hasta sangrar, otro escapaba saltando por el tejado, y un tercero sobornaba como podía para salvar su vida. Las relaciones homosexuales eran comunes y se percibían como algo habitual, casi cotidiano, pero con una condición importante: un ciudadano romano libre solo podía desempeñar el rol activo, reafirmando su dominio. El rol pasivo estaba reservado para esclavos, artistas, músicos o personas de bajo estatus, cuyo rango no les permitía reclamar igualdad. Los romanos creían que un hombre que se sometía en tal unión perdía su masculinidad y honor, algo inadmisible para un ciudadano. En el ejército, este comportamiento se castigaba con la muerte para mantener la disciplina y el espíritu de las tropas. Sin embargo, incluso las preferencias homosexuales evidentes no dañaban la carrera de un político o figura pública. A Julio César, por ejemplo, lo apodaban en el pueblo la ramera calva por sus amoríos, pero esto no le impidió convertirse en una figura histórica legendaria, cuyo nombre se convirtió en sinónimo de poder. Entre las romanas famosas destaca Mesalina, la tercera esposa del emperador Claudio, convertida en un símbolo de vicio y pasión desenfrenada. Trabajaba en secreto en un burdel bajo un nombre falso, recibiendo a numerosos clientes en una sola noche y disfrutando de su doble vida. Su ambición la llevó a la ruina, planeó derrocar a su esposo y colocar en el trono a su amante, organizando una conspiración contra el emperador. Pero el plan fracasó, su traición fue descubierta. Cuando le ofrecieron quitarse la vida voluntariamente, rechazó el suicidio, y un legado la atravesó con su espada, poniendo fin a sus ambiciones. Los romanos eran personas ardientes y llenas de vida, con sus defectos y virtudes que se manifestaban en su existencia vibrante. Se entregaban al amor con total dedicación, sufrían el dolor de las separaciones y las traiciones, se engañaban mutuamente, construían familias, las destruían en un arrebato de pasiones, perdonaban ofensas y anhelaban sueños de felicidad. El dramaturgo Terencio expresó la esencia de su espíritu en una célebre frase: «Soy humano, y nada humano me es ajeno». Esta es la clave para descifrar su mundo, lleno de contradicciones y colores vibrantes. Grecia antigua, equilibrio entre la carne y el alma. La antigua Grecia, cuna de la filosofía, la democracia y, tal vez, de la libertad sexual. Muchos imaginan la Hélade como un paraíso de placeres sensuales, donde la pasión reinaba por doquier. Los artistas exaltaban la belleza de los cuerpos humanos con colores vivos, los escultores creaban estatuas desnudas con un detalle asombroso, y los mitos rebosaban de historias de pasión, entre hombres y mujeres, humanos y dioses, humanos y bestias, hombres maduros y jóvenes. Esto forjaba la imagen de una sociedad donde la esfera íntima no solo estaba permitida, sino que se elevaba al rango de arte sublime. Pero, ¿cuán cierta es esta percepción, escondida tras los mitos y las leyendas? Las costumbres sexuales de los griegos se revelan a través de su rica mitología, llena de tramas inesperadas. Zeus, señor del Olimpo, tomó como esposa a su hermana Hera, un hecho que ya resulta impactante por su audacia. ¿Y qué decir del acto de la reina de Creta, que, cautivada por la belleza de un toro, se introdujo en una estructura de madera para concebir al Minotauro, una criatura con cuerpo humano y cabeza de bestia? Los relatos griegos están repletos de episodios similares, uniones con animales, incesto, transformaciones de dioses en cisnes, toros o incluso lluvia dorada cayendo del cielo. Estas historias no se consideraban desvergonzadas o viciosas, al contrario, se veneraban como sagradas, como parte del plan divino. Reflejan cuán libremente los helenos abordaban la corporalidad, viéndola como una manifestación de fuerzas superiores. El amor entre hombres y jóvenes en Grecia era casi algo cotidiano, pero con un matiz importante: en Atenas, la intimidad física debía permanecer en el plano de las ideas, sin descender a la carne burda. El hombre mayor Erómeno se convertía en maestro, guía en la sabiduría y la virtud, mientras que el joven Erastés era su discípulo, ávido de conocimiento. Entre ellos podían surgir calidez, un apego profundo, incluso pasión, pero los contactos carnales eran condenados como bajos. La sociedad veía en el amor algo elevado, puro, no una manifestación animal. Sin embargo, se conocen casos en que las relaciones cruzaban los límites de lo espiritual y se volvían más terrenales. Hércules, por ejemplo, no solo fue mentor, sino también amante del joven Iolao, su fiel compañero en hazañas y campañas. Orfeo, tras perder a su esposa Eurídice, buscó consuelo entre jóvenes muchachos que lo rodeaban en días de duelo. Pero si una relación se volvía demasiado evidente, especialmente en el plano físico, podía acarrear el exilio o incluso la ejecución, como una violación del orden público. El amor homosexual femenino es un tema más misterioso y escaso, envuelto en un velo de insinuaciones.
La principal evidencia son los poemas de Safo, de la isla de Lesbos, llenos de ternura y añoranza por otras mujeres, que inspiraron el término amor lésbico. Sin embargo, en otras fuentes de la época apenas hay menciones al respecto, probablemente porque la intimidad femenina rara vez captaba la atención de poetas y cronistas. Aún así, Luciano, un escritor de la antigüedad tardía, aludía a instrumentos con los que las mujeres se daban placer mutuamente en la privacidad. Esto sugiere que tal amor no estaba prohibido por una ley estricta, simplemente se silenciaba, quedando a la sombra de un mundo masculino. El matrimonio en Grecia era, ante todo, un deber, una obligación hacia la familia y la polis. La mujer debía dar a luz hijos, mantener el hogar y administrar el hogar con diligencia. Si el embarazo no llegaba por alguna razón, el esposo podía buscar otras compañeras, y esto no generaba reproches en la sociedad, así eran las normas. La castidad antes del matrimonio no era un requisito obligatorio, lo que distinguía a los griegos de culturas más estrictas. Un ejemplo es el rey Cespio, quien ofreció a sus 50 hijas a Hércules para que cada una concibiera un hijo fuerte y saludable de él. Esto se consideraba una contribución al futuro de la nación, un regalo del héroe al pueblo, no un acto de libertinaje o deshonra. En Esparta, la mujer pertenecía a la sociedad, no solo al esposo, podía unirse a otros hombres si su marido veía en ello un beneficio para la descendencia, capaz de convertirse en guerreros. La fidelidad conyugal pasaba a un segundo plano, lo prioritario era la salud y la fuerza de los futuros ciudadanos, listos para defender el Estado. A pesar de toda esta aparente libertad, los griegos respetaban los límites y sabían dónde trazar la línea. El incesto era un tabú, una violación de las leyes sagradas. La historia de Edipo, que se casó con su propia madre y se cegó tras descubrir la terrible verdad, es un ejemplo vívido. El incesto se percibía como una maldición, un desafío a los dioses. Los helenos buscaban el equilibrio, en la pasión y en el amor, como en todo lo demás. Equilibraban el cuerpo y el espíritu, la libertad y la moral, creando una cultura donde los sentimientos encontraban su lugar. Su mundo permitía mucho, pero no aprobaba los extremos, considerándolos una amenaza para la armonía. El sexo no se dividía en vicioso y virtuoso, era parte del ser, de la búsqueda de la perfección, de la propia naturaleza humana que aspiraba al ideal. Antiguo Egipto, la intimidad como don de los dioses. Si los egipcios hubieran creado su propio libro del Génesis, sus primeras líneas no habrían dicho en el principio fue el verbo, sino en el principio fue la masturbación. No es una exageración ni una broma. Uno de los mitos fundamentales relata que el dios Atum creó el mundo en soledad, mediante la autoestimulación dio origen a Suitefnut, el aire y la humedad, que se convirtieron en la base de la vida. Así nació el universo, según los egipcios. Esta historia muestra que para ellos la sexualidad no era motivo de vergüenza, sino un acto de creación divina, el comienzo de todo lo existente. Este mito no se quedaba solo en la leyenda, se materializaba en rituales reales. En los primeros tiempos de las dinastías, el faraón, durante ceremonias a orillas del Nilo, repetía públicamente el acto de Atum, ante una multitud de sacerdotes y pueblo. Se creía que su semilla, al caer en el río, aseguraría una cosecha abundante, nutriría la tierra y restauraría la armonía entre la naturaleza y los cielos. No era solo un gesto íntimo, sino un símbolo de poder, de cuidado por la prosperidad del país y de conexión con el mundo divino, donde el faraón actuaba como mediador entre los humanos y los dioses. Los egipcios consideraban el falo indispensable para la vida en el más allá, atribuyéndole un poder mágico. Sin él, el alma de un hombre perdía la capacidad de existir en el otro mundo, volviéndose vulnerable ante la eternidad. En la historia de Osiris, descuartizado por su hermano Seth, su esposa Isis restauró el órgano perdido, elaborando uno nuevo con destreza, revivió a su esposo mediante la magia y concibió a Horus, el futuro dios rey. Los relieves con los genitales resaltados de Osiris simbolizaban la vida, el renacimiento y la fuerza indomable de la fertilidad. A diferencia de culturas posteriores, donde el sexo a menudo se oponía a la espiritualidad, los egipcios no lo separaban de los sentimientos, el placer era tan natural como respirar o la luz del sol. La intimidad se percibía como un puente hacia lo divino, una forma de tocar la eternidad, no solo como un medio para la procreación. Las mujeres no eran sombras silenciosas desprovistas de voz o voluntad. Especialmente en la era helenística, gozaban de una notable libertad, destacándose en diversas esferas. Cleopatra es un ejemplo brillante y legendario de tal influencia. Su belleza, contrariamente a los mitos, no era deslumbrante en un sentido clásico, los contemporáneos destacaban su inteligencia, su voz cautivadora y su maestría en el arte del amor, que la hacían irresistible. Encantó a César y a Antonio, dando a luz hijos de ambos, un hijo del primero y 3 del segundo, y estuvo a punto de someter a Roma con su voluntad y carisma. Las leyendas cuentan que los hombres sacrificaban sus vidas por una sola noche con ella, y su impacto en el curso de la historia confirma que esto no era una mera exageración, sino un reflejo de su poder real.
Los faraones a menudo tomaban como esposas a sus hermanas, sobrinas o incluso hijas, siguiendo una antigua costumbre. Esto se hacía para preservar la pureza de la sangre divina que, según se creía, corría por las venas de los gobernantes, distinguiéndolos de los mortales comunes. Tutankamón, nacido del matrimonio de Akenatón con su propia hermana, es un caso conocido de tal unión. El incesto se convirtió en una característica sistemática de esta dinastía y, según los genetistas modernos, fue la causa de su declive genético y de la muerte prematura de sus herederos, cuyos cuerpos no resistían las consecuencias de las uniones consanguíneas. El idioma egipcio estaba repleto de términos para los órganos femeninos, lo que hacía de este tema algo cotidiano y desprovisto de pudor. La poesía recurría a elegantes metáforas, comparando el amor con flores o el río, pero el arte podía ser explícito hasta el extremo. En las tumbas, los arqueólogos encuentran imágenes de parejas en diversas poses, no como un vicio o un desafío a la moral, sino como un símbolo de vida, fertilidad y continuación del linaje, que eran sagrados para los egipcios. El sexo no era solo fisiología, se convirtió en una filosofía, un rito, una ciencia e incluso una herramienta de gobierno del país, donde el cuerpo y el espíritu se fundían en uno. Los egipcios unían lo corporal con lo espiritual, sin enfrentarlos, viéndolo como una unidad natural. Para ellos, el amor, la pasión y el nacimiento de una nueva vida eran parte del orden cósmico, donde todo estaba subordinado a la gran armonía del mundo. India antigua, la intimidad como camino a la eternidad para la mayoría. La India antigua se asocia con el Kama Sutra, las posturas y la pasión desenfrenada, pero su enfoque de la intimidad era mucho más profundo y multifacético. La intimidad no era solo un placer o un acto carnal, sino un camino hacia la iluminación, una fuerza vital, una parte inseparable del universo. Aquí no se consideraba un pecado ni algo vergonzoso, sino que abría la puerta a lo divino, liberaba una energía oculta y unía el alma con el cuerpo en un acto de armonía suprema. El Kama Sutra a menudo se malinterpreta como una colección de erótica ilustrada, pero es un tratado filosófico, creado hace alrededor de 1500 años por el sabio Vatsyayana. No contiene vulgaridad ni crudeza, solo una filosofía de la pasión, el arte de la seducción y una comprensión sutil de la armonía en las relaciones entre hombre y mujer. Enseña, el sexo es una danza de dos, donde cada movimiento, caricia y mirada es un flujo de energía que conecta cuerpos y almas. La verdadera unión debe ser completa, corporal, emocional y espiritual. En la tradición hindú, el mundo nació del amor entre Shiva y Shakti. Su unión se convirtió en una fuerza creativa, una energía que impulsa todo lo vivo. El sexo unía los principios masculino y femenino del universo, reflejando el acto cósmico de la creación. El Kama Sutra es solo una pequeña parte del rico legado de la India en esta esfera. El Kokasastra describe el arte de los besos, las peculiaridades de los temperamentos y los gestos eróticos llenos de gracia. El Ananga Ranga y el Rati Rahasya complementan esta imagen, creando juntos una verdadera enciclopedia de la intimidad india, donde cada detalle tiene importancia. Templos como los de Khajuraho están adornados con esculturas de escenas amorosas, explícitas, expresivas, pero al mismo tiempo refinadas y profundamente filosóficas. No es libertinaje, sino una meditación visual, capaz de guiar al hombre hacia el autoconocimiento, su naturaleza y el camino hacia la liberación de las ataduras del mundo material. Sin embargo, esta libertad estaba limitada por un estricto sistema de castas que definía la vida de la sociedad. La mezcla de castas se consideraba una profanación, una violación del orden sagrado. Los brahmanes sacerdotes y eruditos, los kshatriyas guerreros y gobernantes, los vaisyas comerciantes y artesanos, los sudras sirvientes y los intocables, fuera del sistema, vivían bajo reglas estrictas. La relación de un hombre de una casta superior con una mujer de una inferior podía llevar al exilio o la deshonra. Lo contrario, cuando una mujer de casta superior se unía a un hombre de casta inferior, era castigado con especial severidad, prisión, marcaje o incluso la pena de muerte, para preservar la pureza de la jerarquía social. La prostitución existía en la India, pero tenía un significado sagrado que la distinguía de un simple oficio. Las devadasis, servidoras de los dioses, se dedicaban a los templos, sus ropas eran escarlatas, adornadas con oro y cubiertas de pintura ritual, y sus vidas estaban acompañadas de ceremonias místicas. Eran instruidas en el canto, la danza y el arte del amor, transformando su rol en un servicio a las fuerzas superiores. Su labor se consideraba honorable, no humillante, y estaba rodeada de un aura de vocación divina. La homosexualidad era reconocida como un fenómeno, pero se percibía de manera ambivalente. Los textos antiguos mencionan a hombres que mantenían relaciones con otros hombres, pero los compañeros pasivos eran considerados invertidos, aquellos cuya energía fluía hacia abajo en lugar de hacia arriba, lo que se asociaba con dolencias físicas y mentales. La homosexualidad femenina también era conocida, aunque menos común. Por tales relaciones, las mujeres podían ser multadas o sometidas a la vergüenza pública. Sin embargo,
En los textos eróticos y las imágenes rituales, estos temas encontraban su lugar, reflejando la complejidad de la visión india sobre la naturaleza humana. En la tradición del Tantra, vinculada al hinduismo y el budismo, el sexo se convertía en parte de la práctica espiritual, trascendiendo el mero placer. El objetivo no era el goce en sí mismo, sino la transformación de la energía, la unión de los principios masculino y femenino, la obtención del yo superior mediante la fusión con la pareja. Era un camino reservado para unos pocos, solo para aquellos capaces de superar el ego, disolverse en el otro y alcanzar un estado de unidad. La India hablaba abiertamente de la intimidad, sin ocultarla tras un velo de vergüenza. Aquí, el sexo no era sucio ni pecaminoso, al contrario, se consideraba puro, un acto sagrado. Las personas no buscaban solo el placer, sino la armonía, la conexión con el gran todo. Incluso en las escenas más explícitas, talladas en piedra o descritas en textos, siempre se percibía la sabiduría de milenios, arraigada en la profundidad de los siglos. China antigua, la pasión como camino a la inmortalidad. La antigua China evoca imágenes de ceremonias del té, caligrafía elegante, artes marciales y reflexiones filosóficas, pero tras esta fachada estricta se esconde una historia donde el sexo desempeñaba un papel inmenso. No era solo un placer o un medio para la procreación, sino un arte verdadero, una energía, un acto metafísico que conectaba al hombre con la naturaleza y la eternidad. Especialmente en los primeros siglos, en el taoísmo, la antigua filosofía china, la energía sexual se consideraba la clave de la longevidad y la salud. Hombre y mujer, al unirse en un acto de amor, intercambiaban no solo pasión, sino también la fuerza vital, que nutría sus cuerpos y almas. El sexo se convertía en parte de la práctica espiritual, a través de ejercicios de respiración, un ritmo particular de movimientos, posturas cuidadosamente seleccionadas y la retención de la eyaculación. El hombre podía fortalecer su vitalidad, prolongar sus años y acercarse a un estado de armonía. Se creía que cuanto más tiempo podía contenerse un hombre, más cerca estaba de la inmortalidad soñada por los sabios taoístas. Algunos tratados iban aún más lejos, afirmando que la unión con una virgen podía devolver la juventud, y los actos lentos y rítmicos podían abrir el camino a la iluminación, purificando la mente y el cuerpo. La verdadera magia ocurría en los palacios, donde la vida sexual del emperador adquiría un matiz casi místico. El emperador chino, llamado Hijo del Cielo, debía ser no solo un gobernante, sino también una fuente de armonía para todo el país, la encarnación del equilibrio entre la tierra y el cielo. Su vida sexual se consideraba un reflejo de la salud del Estado, un espejo de su fuerza y bienestar. En los harenes podían haber cientos de mujeres, cada una belleza seleccionada, entrenada en el arte de proporcionar placer y apoyar al emperador en su rol divino. Pero todo ocurría según un estricto calendario, como parte de un ritual estatal. Funcionarios especiales llevaban un registro meticuloso, con quién, cuándo y en qué día tuvo lugar el acto, para calcular con precisión el momento de la concepción de un posible heredero y preservar el equilibrio divino de la dinastía. Estos eventos se documentaban por escrito, no como episodios románticos, sino como documentos estatales cruciales, donde la pasión se subordinaba a un propósito superior. La China temprana era sorprendentemente libre en sus costumbres sexuales, lo que contrastaba marcadamente con las restricciones posteriores. Novelas eróticas, pinturas con escenas de amor delicadas, estatuillas con detalles finos se transmitían de generación en generación, especialmente durante las dinastías Han y Tang, cuando la cultura florecía. Los tratados taoístas enseñaban, la abstinencia lleva a enfermedades, el celibato a neurosis y desarmonía. El sexo debe ser parte del orden natural, como la respiración o el cambio de estaciones. Las mujeres podían dominar el conocimiento de técnicas sexuales, practicarlas con maestría e incluso enseñar a los hombres, convirtiéndose no solo en objetos de deseo, sino en participantes activas de este arte. Pero luego llegó un cambio que alteró radicalmente el panorama. Con la difusión del confucianismo y el fortalecimiento de la censura estatal, la vida íntima fue relegada gradualmente a la sombra, convertida en objeto de control estricto. El sexo comenzó a considerarse algo vergonzoso, indigno de discusión abierta, y su mención pública se volvió una violación de las normas de decoro. En la era de la dinastía Han desde el siglo XVII hasta el siglo XX, se impusieron prohibiciones severas, cualquier erótica quedó fuera de la ley, y sus manifestaciones eran perseguidas. Los maestros que escribían tratados eróticos quemaban sus obras para evitar castigos o las ocultaban bajo la apariencia de libros médicos, disfrazando su conocimiento. La sexualidad femenina fue sometida a un control especialmente riguroso, se percibía como una amenaza para la moral pública si se salía de los límites del deber conyugal. En cuanto a la homosexualidad, la actitud hacia ella también variaba según la época. En la historia temprana de China, no se consideraba algo vergonzoso o reprobable. En la poesía de la dinastía Ming, las relaciones amorosas entre hombres se describen con la misma sensibilidad y elegancia que las entre hombre y mujer. Estos textos admiraban la belleza de un joven delicado,
el aliento del amor entre almas iguales, celebrándolo como parte de la experiencia humana. Pero con el tiempo, especialmente en periodos posteriores, tales relaciones comenzaron a ser condenadas por la sociedad y el poder. Durante la dinastía Tang, se iniciaron represiones contra quienes no ocultaban sus preferencias. Sin embargo, la tradición de uniones masculinas discretas pero fuertes persistió, especialmente en círculos artísticos, entre poetas, pintores y sus discípulos, donde los sentimientos encontraban expresión en la creatividad. Aunque la sociedad china seguía siendo patriarcal, las mujeres también hallaban formas de expresar su sexualidad, a pesar de las presiones de las tradiciones. Se conocen casos en que princesas o damas nobles mantenían sus propios harenes de hombres atractivos, rodeándose de belleza y pasión. Algunos de estos hombres se convertían en favoritos, recibiendo privilegios otros, en maestros de las artes del amor, transmitiendo sus habilidades. La masturbación femenina, los juguetes eróticos de madera o jade, y los métodos refinados de seducción se describían en tratados especiales que se guardaban en secreto. Los taoístas consideraban que la mujer era una fuente de energía yin, y si no estaba sexualmente satisfecha, el equilibrio de Li se rompía, lo que perjudicaba tanto a ella como a su entorno. La antigua China era un país de paradojas, donde el sexo podía ser a la vez religión y crimen, fuente de fuerza y causa de temor. Todo dependía de la época, el estatus social y las creencias dominantes. Pero una cosa permanecía constante a lo largo de los siglos: los chinos siempre percibieron el amor no solo como un acto de pasión, sino como un camino hacia el equilibrio, la inmortalidad y la armonía con la naturaleza y consigo mismos. Era una búsqueda de balance, donde el cuerpo y el espíritu se fusionaban en un solo anhelo por lo supremo. Rus antigua, del júbilo al arrepentimiento. Cuando pensamos en la antigua Rus, imaginamos una vida austera, inviernos largos y fríos, abedules de troncos blancos y festines bulliciosos con canciones y danzas. Pero si profundizamos, detrás de esta imagen se revela un mundo donde la sexualidad, en la era precristiana, era viva, alegre y una parte completamente natural de la existencia. Antes de la adopción del cristianismo, las personas aquí vivían en armonía con la naturaleza y con sus propios cuerpos, sin ver en ello nada reprobable. La tierra, el fuego, el viento, el agua, todos los elementos se dotaban de alma y género, formando parte de la cosmovisión pagana, y por ende, el sexo se percibía como una parte esencial del mundo, una fuerza de creación, no algo sucio o pecaminoso. En la Rus de aquellos tiempos, no se consideraba vergonzoso tener dos esposas, y en algunas regiones incluso se practicaba la poligamia, especialmente en comunidades rurales donde la vida fluía según las leyes de la naturaleza, no por estrictos códigos escritos. Durante la siembra, en ciertas áreas, los hombres salían al campo sin pantalones para despertar la tierra, avivar su fuerza fértil con sus cuerpos. Era un gesto simbólico, pero también una manifestación tangible de la visión pagana del sexo como un acto de creación, una manera de mantener la conexión con la naturaleza y sus ciclos, no como libertinaje o descaro. La virginidad antes del matrimonio no era un requisito obligatorio, no se consideraba una medida de honor. Es más, si una pareja vivía bajo el mismo tejado, compartía comida y lecho, ya se consideraba conyugal a los ojos de la comunidad, sin ceremonias formales. Nadie juzgaba a una joven por la intimidad prematrimonial, no se le reprochaba por ello. La palabra ramera entonces significaba simplemente errante, en busca de un esposo, y no llevaba consigo la condena moral de tiempos posteriores. Durante las festividades aldeanas, tenían lugar rituales que hoy podrían calificarse de desenfreno, pero que entonces se percibían como un júbilo sagrado, una celebración de la vida. Muchachas y jóvenes cantaban canciones, giraban en danzas, se retiraban a graneros y desvanes, entregándose a los sentimientos sin vergüenza ni temores. Era una fiesta del cuerpo, donde la pasión fluía libremente, como un río en primavera, uniendo a las personas entre sí y con el mundo circundante. Con la llegada del cristianismo a la Rus, comenzó una nueva era, una era de arrepentimiento y reglas estrictas. La Iglesia tomó el control de la vida íntima, imponiendo sus restricciones. El sexo solo se permitía dentro del matrimonio, solo con el propósito de concebir hijos, solo en días estrictamente determinados por el calendario eclesiástico. Los viernes, sábados y domingos estaba prohibido hacer el amor, esos días estaban dedicados a la oración. Durante todos los ayunos, el gran ayuno, el de Navidad, el de la Asunción, la intimidad estaba completamente vedada. La víspera de las festividades religiosas, que eran numerosas en el año, también conllevaba una prohibición. Al final, solo quedaban entre 50 y 60 días permitidos al año para que los esposos pudieran estar juntos. Imagina a una pareja de recién casados viviendo en una cabaña estrecha junto a la abuela, los hijos y las gallinas, intentando cumplir con todas estas estrictas prohibiciones en condiciones donde la privacidad era casi imposible. La Iglesia incluso recomendaba a los esposos dormir en lugares separados, si era posible, para evitar la tentación, aunque en la realidad tal lujo estaba al alcance de pocos.
La Iglesia no solo vigilaba cuando era permitido estar juntos, sino que también regulaba cómo debía suceder. Solo se permitía una postura, cara a cara, considerada la única correcta y agradable a Dios. Todo lo demás se declaraba pecaminoso, inadmisible para un cristiano. Es más, durante la confesión, el sacerdote tenía derecho a interrogar sobre los detalles de la intimidad conyugal, indagando pormenores para asegurarse del cumplimiento de las normas. Han sobrevivido antiguos manuales, instrucciones para confesores, que enumeran preguntas típicas que debían hacerse a los feligreses, no recurrieron al sexo oral, no cometieron la intimidad de pie, no violaron las posturas establecidas. Todo lo que no encajaba en el sagrado reglamento se calificaba de fornicación y se castigaba con severidad, hasta con la exclusión del sacramento o la humillación pública ante toda la parroquia, donde el nombre del pecador podía anunciarse frente a todos. Por supuesto, no todos seguían estrictamente estos nuevos cánones impuestos desde arriba. En la Rus siempre persistieron ecos de la antigua libertad, arraigada en las tradiciones paganas. Las parejas continuaban retirándose a los campos bajo las estrellas, las saunas se convertían en lugares secretos de amor, y las celebraciones nocturnas eran una oportunidad para acercarse, a pesar de las prohibiciones eclesiásticas. Las personas pecaban, luego se arrepentían ante el sacerdote, volvían a pecar y se arrepentían de nuevo, encontrando un equilibrio entre los deseos corporales y los preceptos espirituales. La historia de la sexualidad en la Rus es una historia de lucha entre la naturalidad y las prohibiciones, entre la alegría del cuerpo y el temor del alma, entre las viejas costumbres y la nueva fe. La Rus pagana sabía que el sexo era vida, alegría y continuación del linaje. La Rus cristiana recordaba, la vida es una prueba llena de tentaciones que deben superarse. Y aún así, a lo largo de los siglos, los hombres y mujeres rusos continuaron amando, sufriendo, buscando ternura, intimidad y felicidad en los brazos del otro. Porque la pasión no puede anularse con un decreto ni sofocarse con reglas, como no se puede ordenar al sol que no salga sobre la tierra cada mañana.